Hey chicos, esta noche viajamos muy, muy atrás en el tiempo. Nada de romanos, ni de reyes, ni de castillos. Hoy te despiertas en mitad de una llanura helada, bajo un cielo sin contaminación, sin luces eléctricas, solo estrellas titilando como si fueran a romperse de tanto frío. El viento corta, el suelo está empapado, y tú estás ahí, descalzo, con una piel de bisonte mal cosida cubriéndote a medias, preguntándote por qué huele tan fuerte a humo y carne chamuscada. Te giras. A unos metros, un grupo de humanos primitivos se agacha junto a una hoguera. Algunos ríen, otros mastican algo que no quieres identificar, y uno está frotando palos con una intensidad que roza lo místico. Y tú piensas, ¿qué pasaría si nunca hubiéramos descubierto el fuego? Pequeño spoiler, probablemente no sobrevivirías ni una noche. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al vídeo y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahí? Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo. Y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. El fuego. Parece tan básico, ¿verdad? Pero esa llama bailando delante de ti no es solo calor. Es el origen de casi todo. Antes de eso, los humanos éramos poco más que animales organizados. Dormíamos mal, cazábamos peor y teníamos cero tiempo libre para filosofar sobre cosas como el sentido de la vida o si los neandertales sabían abrazar. Sin fuego no hay cocina. Sin cocina, nuestros cuerpos habrían seguido gastando montones de energía en digerir alimentos crudos y duros. Los cerebros seguirían pequeños, torpes, como intentando arrancar un Windows del año 2000. Pero con el fuego, todo cambió. Un hecho histórico interesante. Los primeros indicios de uso del fuego por parte del Homo erectus datan de hace más de 1,5 millones de años. Pero aquí viene lo raro. Todavía se debate si lo descubrimos en varias partes del mundo a la vez, o si fue cosa de un solo grupo que luego contagió la chispa al resto. Y ahora imagina ¿qué pasaría si? Que nunca hubiéramos aprendido a encender fuego por nuestra cuenta. Que solo lo usáramos cuando un rayo caía en un árbol. Sin yesca, sin chispa, sin método. Solo suerte. ¿Cómo sería ese mundo? Pues tú, por ejemplo, seguirías oliendo a carne cruda. Dormirías a trompicones, escuchando ruidos sospechosos en la maleza. Tus noches serían una mezcla de hambre, miedo y frío húmedo. El fuego también trajo otra cosa: comunidad. Cuando la gente se sentó alrededor de una hoguera, empezaron a hablar, a inventar historias, leyendas, chistes malos y advertencias útiles como «No metas la mano ahí, que quema». El lenguaje floreció entre llamas y cenizas. ¿Y si todo eso nunca hubiera ocurrido? Pues probablemente no estarías aquí, escuchando esta historia, porque nadie habría inventado el lenguaje para contarla. Un dato curioso y algo grotesco. En algunas culturas antiguas, conservar el fuego era tan importante que si una llama se apagaba, la comunidad entera entraba en pánico. Se han encontrado pruebas de tribus que lo transportaban como si fuera una reliquia sagrada, guardado en cuencos de barro o incluso en cráneos huecos. Sí, así de en serio se lo tomaban.
Y mientras frotas las manos para calentártelas frente a esas llamas primigenias, te preguntas otra cosa. Si no hubiéramos tenido fuego, ¿habríamos descubierto la electricidad, la energía nuclear, el microondas? El fuego fue nuestro primer interruptor, nuestro primer paso para domesticar el universo. Te giras y ves a un niño de rostro sucio lanzando una ramita al fuego, maravillado. Y entonces sonríes, porque de pronto entiendes que estás presenciando no solo una escena prehistórica, sino la chispa literal que encendió la historia humana. Y aún así, los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que lo controlamos muy pronto, otros creen que fue tardío, accidental y mal entendido durante miles de años. Como si la humanidad entera llevara siglos jugando con cerillas sin saber qué hacer con ellas. Pero tú lo sabes. Estás aquí, calentándote los pies, mientras tu estómago empieza a sonar por el aroma de carne cocinada. Sí, vale, puede que sea lagarto. Y por un momento piensas, menos mal que alguien frotó 2 piedras con ganas. El olor de esa carne tostada aún se pega a tu nariz cuando un parpadeo te lleva miles de años hacia adelante. Abres los ojos y estás rodeado de arena dorada, sol implacable y un cielo tan azul que parece pintado a brocha gorda. A lo lejos, el murmullo del agua. A tus pies, un trozo de papiro con dibujos que no entiendes. Alguien grita tu nombre. Bueno, una versión extraña de tu nombre. Y señala una piedra gigante que debes ayudar a mover. Sí, enhorabuena. Estás en el antiguo Egipto, en plena faena piramidal. Te han dado un martillo de cobre y la promesa de pan y cerveza al final del turno. Pero mientras trabajas, sudando como si hubieras nacido para cargar bloques, te entra la duda. ¿Y si el Nilo nunca hubiera inundado sus riberas? Parece una pregunta absurda, pero piensa en esto. Sin las crecidas anuales del Nilo, Egipto no habría sido el milagro agrícola que fue. No habría habido excedentes de comida, ni escribas, ni dioses con cabeza de ibis. Nada de pirámides, solo desierto. Mucho desierto. Los egipcios, en su infinita obsesión por el orden, dependían completamente del caos predecible del Nilo. Cada año, las aguas subían, traían limo fértil y retrocedían dejando campos listos para cultivar. Era su calendario natural. Dicho hecho, tenían un dios solo para eso. Hapi, gordo, azul, con barriga de embarazado feliz. El símbolo de la abundancia. Sin esa fertilidad periódica, Egipto habría sido una anécdota histórica. Un lugar inhabitable. Tal vez solo un puesto de casa para tribus nómadas. ¿Y tú? No estarías ayudando a construir una pirámide. Estarías en alguna choza cutre maldiciendo el sol. Dato curioso. En el Imperio Medio, los faraones no solo supervisaban la religión o la guerra, también hacían auditorías del nivel del Nilo. Tenían nilómetros, estructuras para medir la altura de las aguas, como estaciones meteorológicas antiguas, pero más bonitas y con menos presentadores. Y ahora imagina que durante 2 o 3 generaciones el Nilo simplemente no sube. Sequía, cosechas perdidas, hambrunas, motines, el colapso de una civilización que creía tener al universo bajo control. Porque los egipcios no solo adoraban a sus dioses,
creían que podían negociar con ellos, que si hacían las cosas bien, ritos, ofrendas, festivales absurdamente largos, el cosmos respondería con equilibrio. Pero sin Nilo no hay equilibrio, hay caos. Y lo peor para un egipcio no era el hambre, era el desorden. Ahora, mientras tomas un descanso y te sientas bajo una palmera, ves a un escriba pasar. Lleva una tabla de cera y una expresión de eterno fastidio. Él escribe todo: tus raciones, tus horas trabajadas, los insultos que dijiste en voz alta y también los que pensaste demasiado fuerte, aparentemente. La escritura, ese invento revolucionario, también depende de una sociedad organizada, de un sistema que sepa exactamente cuántas cabras tiene cada templo y cuántos lotes de cebada debe entregar cada campesino. Pero, y aquí viene el giro, algunos historiadores siguen debatiendo si el Egipto unificado habría surgido sin esa dependencia agrícola tan férrea. Algunos piensan que habrían prosperado igual, adaptándose con otras fuentes de agua. Otros opinan que jamás habría habido un reino faraónico y que todo habría quedado en aldeas rivales con nombres como los que viven cerca del charco. Y tú, escuchando todo esto bajo ese sol impiadoso, empiezas a valorar lo importante que fue una simple inundación anual. Porque sin ella no habría habido momias, ni esfinges, ni esos dioses con nombres impronunciables y cabezas de chacal. Ni siquiera la piedra Rosetta, que siglos más tarde permitiría a los humanos descifrar jeroglíficos con cara de «esto me suena a emoji». Miras hacia la pirámide inacabada. No es la de Keops ni la de Kefren, pero promete ser igual de enorme. Está claro que alguien aquí tenía mucho ego y mucha piedra de sobra. El trabajo es brutal, pero extrañamente metódico, ordenado, como si cada bloque colocara un pedazo del universo en su sitio. Y en ese momento lo entiendes. Los egipcios no solo estaban construyendo tumbas gigantes, estaban fijando su mundo en piedra, asegurándose de que, incluso si el Nilo fallaba, alguien en el futuro recordaría que existieron. Aunque fuera por mover piedras bajo 45 grados a la sombra. Así que vuelves a tu tarea. Agarras el martillo, ajustas tu cinturón de lino y das el siguiente golpe. Porque puede que el Nilo no sea eterno, pero tú hoy tienes un trabajo que hacer. La piedra que golpeabas se convierte en mármol pulido. El desierto desaparece y ahora caminas por una plaza luminosa. Te rodean columnas perfectas, estatuas de dioses con abdominales imposibles y un murmullo constante de debate, como si el aire estuviera hecho de preguntas sin respuesta. Bienvenido a Atenas, siglo V antes de Cristo. Aquí nadie te pide que muevas bloques. Lo que se mueve es tu mente. Respiras hondo, esperando la brisa del Egeo, pero lo que te alcanza es una ráfaga de palabras como virtud, ética y democracia. Porque en este rincón del mundo, lo que se construye no es piedra, sino pensamiento. Y entonces te llega la pregunta: ¿qué pasaría si Sócrates, el filósofo más pesado de todos los tiempos, hubiera decidido callarse? Y no es tan descabellado. Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de él viene de otros. Platón, principalmente, que lo convirtió en el protagonista de casi todos sus diálogos. Pero imagina que Sócrates no se hubiera paseado preguntando
¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿O simplemente, seguro que sabes de lo que hablas? Que en lugar de incomodar a todo el mundo, hubiera abierto una panadería, o cultivado olivos, o simplemente se hubiera ido a Esparta a hacer flexiones. El impacto sería enorme, no porque fuera el único sabio, sino porque fue el que enseñó a preguntar. Sin él, Platón tal vez habría terminado como poeta cursi. Aristóteles, sin maestro, podría haberse dedicado al diseño de sandalias ergonómicas. Y tú, en el siglo XXI, seguirías sin saber qué rayos significa ataraxia. Un dato curioso: a Sócrates le ofrecieron huir antes de ser ejecutado. Sus amigos incluso tenían el plan listo, pero él decidió quedarse, tomarse su cicuta y seguir filosofando hasta el último sorbo. Muy dramático todo, sí, pero también una declaración. Lo importante no era vivir, sino vivir con sentido. Te sientas en un rincón del ágora. A tu lado, un joven con túnica raída discute con otro sobre si la virtud puede enseñarse. Tú solo querías un poco de queso, pero ya estás atrapado en una discusión sobre el alma. Así era Atenas. Mercado, filosofía, teatro, política y chismes, todo en el mismo lugar. Y ahora llega el dilema. Sin Sócrates, ¿habría existido la filosofía tal como la conocemos? Algunos historiadores creen que sí, que en otras partes del mundo, como en India o China, ya se estaba reflexionando profundamente sobre la existencia. Pero otros defienden que fue Sócrates quien cambió las reglas, que antes de él los filósofos eran más parecidos a meteorólogos místicos. Hablaban de agua, fuego, el éter, cosas que suenan bien, pero que no te ayudan mucho si te roban, en el mercado. Sócrates llevó la mirada hacia adentro. Preguntar no por cómo funciona el mundo, sino por cómo debes vivir en él. Y esa pregunta, maldita y preciosa, todavía resuena. Imagínalo callado. No hay solo sé que no sé nada. No hay ironía socrática. No hay jóvenes siguiendo a un tipo descalzo que huele a cabra, pero habla como si cada frase fuera un puñetazo existencial. Sin Sócrates, quizá la democracia ateniense habría seguido su curso más superficial. Menos crítica, más demagogia. Bueno, más todavía. Y ahí estás tú, caminando por calles polvorientas con el Partenón al fondo, imaginando un mundo sin esa molesta voz que obligaba a todos a repensar sus certezas. Y de pronto te das cuenta de algo. La incomodidad es parte de crecer. Sócrates era, en esencia, una piedra en la sandalia de Atenas. Pero vaya, si la hacía andar. Dato friki que probablemente no te esperabas. Algunas fuentes aseguran que Sócrates fue increíblemente feo. Nariz como patata, ojos saltones y siempre descalzo. Pero cuando hablaba, te olvidabas de todo eso. Porque lo suyo era el contenido, no el envoltorio. Un influencer de la mente, versión siglo V a.C. Y mientras piensas en todo esto, una bandada de palomas sobrevuela el templo de Hefesto. Y tú te preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es esta aceituna un símbolo de sabiduría o simplemente un snack? Te has contagiado, ya estás filosofando. Así que, aunque a veces desees que alguien como Sócrates se calle, reconoces que su ruido era necesario. Porque sin él, el pensamiento occidental habría sido como una escultura inacabada, bonita por fuera, hueca por dentro.
Y mientras las voces del ágora se disuelven en el viento, te das cuenta de que, gracias a un hombre que no escribió ni una sola línea, hoy tú te estás haciendo las preguntas correctas. Te despides de Atenas, aún con un trozo de aceituna en la boca y una duda existencial dándote vueltas por la cabeza, cuando de pronto el suelo bajo tus pies se endurece. Literalmente, estás caminando sobre algo firme, recto, bien trazado. Un camino, no de tierra, no de piedra suelta, de losas perfectamente encajadas. Levantas la vista y todo lo que ves es orden. Acueductos, edificios alineados, soldados marchando con capas rojas que ondean como banderas en un desfile perpetuo. Has llegado a Roma, pero no la Roma que imaginas. No hay imperio, no hay conquista, no hay legiones organizadas. Has caído en una Roma sin caminos. Y sí, parece poco dramático al principio. ¿Qué más da un caminito?, piensas, pero el dicho no miente. Todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma los hizo, literalmente. Más de 80.000 kilómetros de calzadas conectaban provincias, ciudades, fortalezas y mercados. Eran la wifi del mundo antiguo, y sin ellas, Roma no habría sido Roma. Punto. Te fijas en el caos. Los soldados no saben por dónde ir. Los comerciantes pierden días esquivando pantanos y colinas. No hay un estándar. Nada conecta. La ciudad está allí, con su foro, sus templos, sus baños públicos, de los cuales acabas de salir, por cierto. Pero le falta algo: estructura. Y eso, para los romanos, era pecado. Una voz detrás de ti murmura algo sobre decadencia prematura. Y cuando giras, ves a un senador rascándose la cabeza frente a un mapa lleno de tachones. Roma sin caminos es como un cerebro sin sinapsis. Puede que tenga las ideas, pero no sabe cómo llevarlas a ninguna parte. Dato histórico que te sorprenderá. Los romanos no solo construyeron caminos rectos por capricho estético. Lo hacían así porque era más rápido, más práctico, y les daba una ventaja brutal en caso de guerra. Las legiones podían aparecer en cualquier parte en cuestión de días. Era como tener el botón de teletransporte logístico. Pero en esta Roma alternativa, sin esos caminos, las provincias están desconectadas. Los gobernadores hacen lo que quieren. El comercio se vuelve local y limitado. Y lo más importante, no se difunden las ideas. Sin caminos no hay latín unificado. No hay derecho romano enseñado en todos los rincones del imperio. Y tú, por ejemplo, probablemente nunca habrías oído hablar de términos como senatus, civitas o res publica, que suenan a nombres de discoteca latina, pero formaron la base de medio sistema político moderno. Algunos historiadores todavía discuten si Roma habría sido igual de influyente sin su obsesión por la ingeniería civil. Hay quien defiende que su cultura habría dominado igual, gracias al ejército y a su sistema político. Pero otros dicen que sin esos caminos, sin ese hormigón milagroso que ni el tiempo logra deshacer del todo, el imperio habría sido una moda pasajera, algo local, contenido, sin eco. Ah, el hormigón romano. Otro detallito técnico que parece aburrido, pero lo cambia todo. Ese material, mezcla de cal, ceniza volcánica y secretos que aún no hemos copiado bien, hizo posible puentes, templos, anfiteatros y hasta puertos que siguen flotando
en el agua hoy día. ¿Sabías que el Panteón de Roma tiene la cúpula de hormigón sin refuerzos más grande del mundo y aún no se ha caído? Y fue construida hace casi 2000 años. Toma ya. Pero sin esa tecnología, o sin caminos para llevarla, Roma se queda estancada. Las ideas no fluyen. Las legiones tardan demasiado en llegar. Los comerciantes prefieren quedarse en casa. Y tú te aburres. Porque en esta Roma, la gloria está encerrada en su ciudad. No conquista el mundo. No moldea Europa. No planta las semillas del Renacimiento ni del Neoclásico. Es solo una ciudad grande que podría haber sido imperio, pero eligió los baches. ¿Te imaginas el mundo moderno sin influencia romana? Sin sus leyes, sin su lengua, sin sus baños. Lo siento, pero la ducha del gimnasio probablemente no existiría. Sin sus nombres en los meses del año. Ni siquiera sabrías que julio se llama así por Julio César y agosto por Augusto. En serio, hasta el calendario te lo deben. Y ahí estás tú, caminando por una Roma polvorienta, confusa, sin sus calzadas milenarias. Alguien intenta empujarte una toga de imitación. Un burro te corta el paso. Y un legionario malhumorado se queja de que lleva 3 semanas intentando llegar a Hispania sin encontrar el dichoso desvío. Miras el horizonte y ves el Coliseo a medio construir. Sin caminos buenos, el mármol llega tarde, el arquitecto está harto y los gladiadores se aburren. Y por primera vez entiendes que a veces la historia no gira por una batalla, ni por una idea revolucionaria, sino por una simple decisión de pavimentar el suelo. Así que, mientras cruzas una calle mal nivelada y casi tropiezas con una piedra suelta, te prometes a ti mismo: la próxima vez que veas una carretera bien hecha, dale las gracias a Roma. Sigues andando, todavía con una pequeña ampolla por culpa del empedrado irregular de esa Roma sin gloria. Y de pronto, el aire cambia. Huele a madera húmeda, a estiércol, a sopa de nabo. El cielo está gris, perpetuamente cubierto, y los campos son tan silenciosos que incluso los cuervos te miran raro. Has llegado a la Edad Media, pero algo no cuadra. Hay demasiada gente, demasiadas cosechas. Nadie tose sangre. No hay máscaras con pico de cuervo. Te rascas la cabeza, confuso, hasta que lo entiendes. Estás en una Europa medieval donde la peste negra nunca ocurrió. Y vaya si se nota. Por un lado, bien, nadie muere de forma espantosa. No ves fosas comunes, ni monjes quemando ropas, ni familias enteras desapareciendo en cuestión de días. Por otro lado, el mundo se siente extraño, saturado, rígido, demasiado ordenado, como si la historia se hubiera quedado congelada en feudalismo para siempre. Te acercas a un pueblo, todo funciona, las granjas dan fruto, las iglesias están llenas, los nobles siguen mandando, pero algo huele mal. No solo el queso, es el estancamiento. Porque lo que nadie te cuenta es que aunque la peste fue una tragedia indescriptible, también abrió puertas. Dato clave: entre 1347 y 1351, la peste negra mató a entre un 30 y un 60% de la población europea. Sí, una locura. Pero ese vacío dejó espacio. Las tierras abandonadas se redistribuyeron. Los salarios subieron por escasez de mano de obra. La servidumbre se debilitó. Y poco a poco, la Edad Media empezó a resquebrajarse. En esta Europa sin peste, en cambio,
Los campesinos siguen atados a la tierra. Los señores feudales mantienen el control absoluto. Y tú, por ejemplo, si hubieras nacido aquí, tendrías dos opciones: arar el campo o seguir arando el campo. Ves pasar a un médico. No lleva mascarilla ni hierbas aromáticas. Solo un libro con recetas de sangrías. La medicina avanza a paso de caracol porque nadie está obligado a innovar. No hay urgencia. No hay presión. La peste, como fenómeno, empujó a los médicos a probar, a observar, a escribir, a dudar. Incluso la religión se tambaleó con la peste. En el mundo real, muchos creyentes empezaron a preguntarse por qué Dios permitiría tal horror. ¿Era castigo? ¿Era prueba? ¿O simplemente no había nadie escuchando? Sin esa crisis espiritual, la autoridad de la Iglesia permanece intacta en este mundo alternativo. Inamovible, incuestionable. Y aquí viene el debate. Algunos historiadores creen que Europa habría encontrado otra vía para salir del medievo. Tal vez una revolución agrícola o los intercambios con el mundo islámico. Pero otros aseguran que sin el shock de la peste, el Renacimiento se habría retrasado siglos. Leonardo da Vinci habría nacido en una aldea feudal. Miguel Ángel quizás habría sido molinero. Y tú no tendrías ni idea de quién pintó la Capilla Sixtina. Un dato curioso y algo inquietante. Durante la peste, hubo ciudades que cerraron sus murallas completamente, como Dubrovnik, y establecieron los primeros sistemas de cuarentena organizados. Sin peste, nadie inventa eso. Ni mascarillas, ni protocolos, ni siquiera la palabra cuarentena. Te acercas a una escuela. Hay un fraile enseñando a niños a copiar salmos en latín. Todos obedecen. Nadie pregunta nada. El conocimiento se transmite sin cambio. Y tú, que vienes de un mundo con Wikipedia y memes filosóficos, sientes una punzada de claustrofobia. Y sin embargo, la sociedad funciona. Las cosechas se recogen. Las iglesias siguen en pie. Hay festivales, bodas, canciones con laúdes. Pero todo huele a moho, a tiempo detenido, a historia que se negó a cambiar. Miras a un joven campesino. Tiene talento con el pincel, pero sus manos están encallecidas de tanto arar. Sin oportunidad, sin espacio para pensar, su arte morirá en el campo, como tantas ideas que nunca fueron, porque el Renacimiento no llegó solo por amor al arte. Llegó porque la peste arrasó tanto que obligó a la gente a mirar el mundo con otros ojos. Y ahí estás tú, sintiendo que algo te aprieta en el pecho. No es el corsé medieval, ni el estofado con demasiada cebolla. Es la sensación de que sin la peste negra el mundo avanzó, pero a paso de burro. Así que, aunque parezca terrible decirlo, y lo es, de verdad lo es, la historia necesitó una sacudida para despertar. Y tú, por primera vez, entiendes lo que cuesta cada paso hacia el futuro. Porque a veces, lo que nos hace avanzar es lo que casi nos destruye. El burro medieval se desvanece con un rebuzno largo y triste, y un batir de alas negras te lleva miles de kilómetros hacia el oeste. Ahora el sol cae pesado sobre tu cabeza, pero no es el sol de Europa. Es más alto, más brutal. Estás en Tenochtitlán. No hay niebla, ni peste, ni campos feudales. Solo canales brillantes, templos imponentes y un orden extraño que huele a incienso y maíz. Pero algo falta. Algo no cuadra. Miras a tu alrededor
y no ves ni un casco español, ni una carabela, ni una viruela suelta estornudando en alguna esquina, porque estás en un mundo donde Hernán Cortés jamás llegó a Veracruz. Sí, lo oyes bien. Ni Conquista, ni Malinche, ni La Noche Triste. Tenochtitlán sigue en pie, viva, poderosa. El imperio azteca, intacto. Y tú, con cara de turista accidental, sin pasaporte ni contexto, paseas por una ciudad más limpia y organizada que muchas capitales modernas. Dato histórico oficial. Cuando los españoles llegaron en 1519, la capital mexica tenía calles pavimentadas, jardines flotantes y mercados más eficaces que cualquier centro comercial del siglo XXI. Se calcula que en Tlatelolco, el mercado más grande, se reunían hasta 60.000 personas a la vez, y todo sin colas para el pan. Pero claro, en nuestra línea temporal todo eso duró poco. En menos de 2 años, Cortés, con sus aliados tlaxcaltecas y una epidemia de viruela bien oportuna, arrasó Tenochtitlán. El imperio se vino abajo. La historia cambió. En esta versión alternativa, sin embargo, el imperio sigue expandiéndose. Los pueblos vecinos siguen temiendo el poder de los mexicas. Los sacrificios humanos siguen en marcha. Aunque no te preocupes, por ahora no eres el elegido. El sol brilla sobre una sociedad que, aunque violenta en sus rituales, ha perfeccionado su organización hasta el detalle. Y ahora la gran pregunta: ¿qué pasaría si el imperio azteca hubiera resistido? Algunos historiadores sostienen que, tarde o temprano, otro poder extranjero habría llegado con barcos más grandes y armas más modernas. Otros, en cambio, creen que los mexicas habrían tenido tiempo de evolucionar, de aprender, de negociar, de integrarse en un mundo global sin desaparecer. ¿Te imaginas un México moderno con idioma náhuatl oficial? Un calendario solar distinto, universidades que enseñan filosofía mexica junto con matemática maya, monumentos intactos, costumbres sincréticas, sin la parte dolorosa de la conquista. Mientras caminas por un canal bordeado de flores, ves a unos jóvenes entrenando con lanzas de obsidiana. No son soldados improvisados, son atletas, artistas de la guerra. Y aunque suene paradójico, hay belleza en su disciplina, un orden que resuena en cada piedra del templo mayor, donde el sacerdote entona cantos con voz ronca y mirada al cielo. Un dato peculiar: los mexicas no conocían la rueda como medio de transporte, pero construyeron una metrópolis con ingeniería, hidráulica avanzada y sistemas de reciclaje de desechos. Básicamente, eran más ecológicos que muchas ciudades actuales. En este mundo sin conquista, el intercambio con Europa llega por otras vías. Tal vez por exploradores más pacíficos. Quizá por rutas comerciales que terminan, con el tiempo, integrando nuevas tecnologías sin que el imperio pierda su identidad. Pero aquí viene el matiz espinoso. Los aztecas también practicaban sacrificios humanos. Muchos. El número exacto se debate todavía. Algunos creen que eran cientos al año, otros dicen miles. Y la pregunta incómoda es: ¿podría haber evolucionado esa sociedad sin renunciar a esa práctica? ¿O el progreso exige un tipo de renuncia? Un anciano que lleva un tocado de plumas te mira como si conociera tus dudas. Te ofrece un tamal caliente y te dice, en perfecto náhuatl, pero tú lo entiendes mágicamente, porque esto
es una historia para dormir, que todo cambia con el tiempo, que incluso los dioses sangran, pero aprenden, y por un segundo lo crees. Ves templos más altos que catedrales, libros ilustrados sin ser quemados, escuelas llenas de códices. Ves a un pueblo que, en lugar de ser borrado, crece, debate, se transforma. Y tú, sentado al borde de una chinampa, viendo cómo el agua refleja el cielo como un espejo de obsidiana líquida, te preguntas qué perdió el mundo cuando cayó Tenochtitlán. Qué canciones, qué ideas, qué recetas, qué cuentos desaparecieron entre la pólvora y las cruces. Aquí, por lo menos, todavía están, todavía cantan, todavía recuerdan. El canto lejano del sacerdote se diluye en el aire como humo de copal, y de pronto sientes una vibración sorda, un eco seco, una explosión suave pero decisiva. Has sido transportado a una sala oscura con paredes de bambú, pergaminos enrollados y tinta espesa con olor metálico. Estás en la antigua China, pero esta vez con un secreto bien guardado, porque esta es la historia de qué habría pasado si la pólvora jamás hubiese salido de Asia. Aquí, en esta versión de la realidad, la pólvora no recorre cañones europeos, ni explota en los barcos de los conquistadores, ni destruye castillos medievales. No hay cañonazos en guerras napoleónicas, ni fusiles en trincheras, porque en este mundo, los alquimistas chinos decidieron guardar silencio. Frente a ti, un anciano de barba larga y voz casi invisible mezcla azufre, salitre y carbón con movimientos que parecen coreografía. El polvo negro que crea se guarda con sumo cuidado. No lo exportan, no lo comercian, no lo enseñan. Es su pequeño secreto, uno que cambiará, o mejor dicho, no cambiará, el destino del mundo. Un dato fascinante: la pólvora fue inventada accidentalmente por alquimistas taoístas que buscaban el elixir de la inmortalidad. Lo irónico es que con el tiempo, esa mezcla mortal ayudaría a millones de personas a morir más rápido. Pero aquí, ese poder explosivo se queda en Asia. Se usa en fuegos artificiales para ceremonias imperiales, tal vez en alguna arma rudimentaria, pero nunca cruza hacia Europa ni llega a manos de príncipes ambiciosos. Y el mundo, de pronto, se vuelve más lento, más pesado, más espadachín. Te encuentras en medio de una batalla. No hay pólvora. Hay espadas, arcos, gritos y estrategia. La guerra, en este mundo, sigue siendo íntima, personal, lenta, terriblemente física. Los castillos siguen siendo casi impenetrables. La caballería aún domina, y la pólvora, ese acelerador del caos, nunca alteró la balanza. Sin pólvora, las conquistas cambian. La expansión europea es torpe, difícil. África resiste más tiempo. América tal vez nunca es tomada tan rápidamente. Las murallas aguantarían asedios más largos. Las rebeliones tendrían más tiempo para crecer. Y la historia militar simplemente se reescribe. Los académicos se pelean con esta idea desde hace tiempo. Algunos aseguran que la pólvora fue el motor de la modernidad bélica. Sin ella, no hay imperios globales. Otros piensan que el mundo habría buscado otras maneras de matarse entre sí con la misma eficacia. Catapultas más grandes, elefantes entrenados, robots de madera, quién sabe. Mientras tanto,
tú sigues caminando por esta China silenciosa, donde los fuegos artificiales siguen siendo magia, no amenaza. Observas un desfile en honor al emperador, con explosiones de colores en el cielo y dragones danzantes. Nadie aquí sospecha que ese mismo polvo, en otro universo, arrasará ciudades enteras. Dato curioso: los primeros usos militares de la pólvora en China fueron lanzallamas primitivos y cohetes de bambú. Sonaban más a espectáculo que a arma, pero bastaron para sembrar el miedo. Sin embargo, sin difusión, esos inventos se quedaron aquí. Jamás cruzaron la gran muralla cultural. Y ahora lo extraño: el mundo sin pólvora parece más bello. Las guerras duran más, sí, pero matan menos. Las ciudades se conservan mejor. Las bibliotecas no arden tan fácilmente. No hay balas perdidas, ni pólvora negra cubriéndolo todo de humo. La violencia es más antigua, sí, pero también más predecible. Un comerciante mongol te cuenta que, sin pólvora, la ruta de la seda sigue viva, que los imperios tardan más en caer, que el miedo viaja más lento, como los camellos que cruzan el desierto. Y tú piensas, quizá, sin esa chispa letal, el mundo habría tenido más tiempo para pensar, para negociar, para hablar. Pero claro, también ves las limitaciones. Algunas rebeliones jamás triunfan. Algunos imperios jamás caen. La pólvora, aunque terrible, también empoderó a los débiles en ciertos momentos. Niveló el campo de batalla. Y en esta realidad alternativa, el poder sigue estando en manos de quienes tienen músculo, no pólvora. Te alejas del laboratorio del alquimista mientras él sopla suavemente su último experimento. En este mundo, los inventores son más sabios o más paranoicos. El secreto se ha guardado y tú lo has visto. Un mundo sin pólvora, más lento, más silencioso, tal vez más humano. El humo del incienso chino se desvanece entre tus dedos, como arena seca, y un nuevo olor te invade. Sal marina, madera mojada, cuero envejecido. Abres los ojos y estás sobre una cubierta tambaleante. Unas velas cuelgan tensas sobre tu cabeza, y frente a ti, un hombre de barba recortada y capa inflada por el viento grita órdenes en castellano antiguo. El sol abrasa y la brújula gira sin sentido. Bienvenido a bordo de la Santa María, pero algo va mal. Este no es el descubrimiento de América, porque estás en un mundo donde Cristóbal Colón se pierde del todo. Sí, no llega a ninguna isla tropical, no pisa Guanajaní, no intercambia espejitos por oro. En esta realidad, su expedición fracasa. Tal vez un huracán lo traga. Quizá los marineros, hartos del viaje eterno, lo obligan a dar la vuelta. O tal vez llega, pero algún rincón inhabitado de la costa brasileña se confunde y nadie se entera. El resultado: Europa no se entera de que América existe. En el barco, el ambiente es tenso. Los víveres escasean. Los marineros rezan a gritos. Y Colón sigue asegurando que solo faltan 2 días más. Miras su rostro iluminado por el sol poniente y sabes lo que él no sabe. Este viaje es un fracaso absoluto, pero también es el comienzo de algo completamente distinto. Porque si Colón no llega, todo se retrasa. El mapa del mundo permanece incompleto. Los imperios europeos siguen centrados en África, Asia, el Mediterráneo.
América sigue siendo un continente autónomo, con sus propios ritmos, sus culturas intactas, su futuro sin invadir. Dato histórico: Colón no fue el primer europeo en pisar América. Los vikingos, siglos antes, ya habían llegado a lo que hoy es Terranova. Pero no lo explotaron, no colonizaron, se fueron. Y si Colón también fracasa, tal vez los próximos exploradores también pasen de largo. En tierra firme, los pueblos originarios siguen su curso. Los incas aún controlan los Andes. Los mayas del Yucatán viven entre sus templos y sus ciclos astronómicos. Los mapuches cabalgan libres en el sur. América, sin la llegada europea, es un universo vasto, variado y vibrante. Te encuentras en un mercado andino, lleno de tejidos, frutas y un olor a maíz tostado que te hace salivar. Todo está en quechua. No hay cruz, ni pólvora, ni acero. Hay orden, comercio, tradición. Y aunque hay guerras, porque en todos los mundos las hay, no hay una conquista continental. No hay genocidio. No hay viruela viajera matando sin permiso. Algunos historiadores argumentan que, sin Colón, otro habría llegado igual. Portugal, Francia, Inglaterra. Alguien habría tocado tierra tarde o temprano. Pero ese más tarde cambia todo. Las civilizaciones americanas ganan tiempo. Tiempo para desarrollarse, para fortalecerse, para quizás recibir a los europeos desde una posición menos vulnerable. Y en este mundo puede que el intercambio no sea una imposición. Tal vez sea un diálogo. Los europeos llegan, se asombran, se frustran al no poder conquistar tan fácil y terminan por negociar. Tal vez se establecen tratados, misiones comerciales, quizá incluso mezclan conocimientos antes de mezclar sangres. Un dato curioso: Cristóbal Colón murió convencido de que había llegado a Asia. Nunca supo que había descubierto un continente nuevo. Nunca usó la palabra América. Así que, en esta línea alternativa, no solo se pierde, sino que nadie lo recuerda. Su nombre queda enterrado entre otros marineros olvidados, sin estatuas, sin avenidas, sin discusiones actuales sobre si fue héroe o villano. Te asomas al borde del barco. El océano parece eterno. Nadie canta, nadie grita. Tierra a la vista y al fondo, en un continente que sigue sin nombre extranjero, millones de personas viven sin saber que alguien en un barco perdido los está buscando y no los va a encontrar. Y tú, que conoces el otro mundo, el que sí se encontró, sientes un escalofrío, porque sabes lo que vino después. El oro robado, las lenguas desaparecidas, las culturas trituradas. Pero aquí, todo eso se ha evitado, al menos por un tiempo. Mientras la Santa María se desvía sin rumbo fijo, tú saltas por la borda, flotando entre dos mundos, uno conocido, uno posible, y te preguntas, si un solo hombre se hubiera perdido en el mar, ¿cuánto habría ganado el resto? Sales del agua salada entre chapoteos y gaviotas, solo para aterrizar, de golpe, en un empedrado húmedo y gris. Huele a pan recién horneado, a sudor militar y a ambición disfrazada de estrategia. A tu alrededor, uniformes azules, charreteras doradas y muchas caras serias. Estás en Europa, otra vez, pero esta vez algo es distinto. Miras a la multitud con atención, y ahí debería estar él. Pequeño, imparable,
con mano en el pecho y sombrero inconfundible. Pero no. En esta versión del mundo, Napoleón Bonaparte no conquista nada, porque decidió ser panadero. Sí, has leído bien. Imagina que, en vez de meterse en una escuela militar en Brienne-le-Château, el joven corso se queda en Ajaccio y hereda el negocio familiar de pan, que su madre Letizia le dice algo como: «Napoleone, lo tuyo no son los cañones, hijo, son los croissants». Y lo peor es que tiene razón. La historia da un giro tan absurdo como profundo, porque sin Napoleón no hay guerras napoleónicas, no hay invasión a España, no hay José Bonaparte, rey de los españoles, ni Waterloo, ni Austerlitz, ni el Código Civil que sigue influyendo en medio planeta. Un dato real: Napoleón redactó, o más bien dictó, con muy mal genio, un conjunto de leyes conocido como el Código Napoleónico. Simplificó el caos legal heredado de la Revolución Francesa, abolió privilegios feudales y estableció derechos civiles que hoy siguen vigentes en varios países. Todo eso se evapora si el tipo se dedica a hornear baguettes, y las consecuencias son gigantescas. Europa no entra en una década de guerras totales. El mapa no se redibuja. El nacionalismo no se agita con la misma intensidad. Países como Alemania e Italia quizá tardan mucho más en unificarse. Y Francia, bueno, se queda sin su emperador panadero, pero también sin las cicatrices de tantas campañas. Te paseas por París. La revolución sigue su curso, pero sin el pequeño general que la convertiría en imperio. Los jacobinos chillan menos. El directorio dura más. Tal vez hasta hay elecciones normales, con menos guillotina. Francia sigue siendo una república inestable, sí, pero no se lanza a conquistar media Europa con el mismo frenesí. Mientras tanto, Gran Bretaña, sin su eterno rival, se concentra en expandir su economía en vez de su armada. España, sin la invasión napoleónica de 1808, mantiene más tiempo sus colonias americanas. Y América Latina tal vez espera otra generación más para gritar ¡Independencia! Dato curioso: sin las guerras napoleónicas, probablemente no se produce el colapso económico de la Europa posbélica. El Congreso de Viena, ese gran café diplomático de 1815, donde las potencias redibujaron fronteras como si fueran rayas en una servilleta, nunca ocurre. Los equilibrios políticos se mantienen, al menos por un rato más. Te cruzas con un joven alemán que no se llama Marx, al menos no aún, y está ocupado escribiendo poesía en lugar de analizar la lucha de clases, porque sin Napoleón removiendo el tablero social europeo, muchas ideologías revolucionarias tardan más en tomar forma. El socialismo, el nacionalismo, incluso el liberalismo se desarrollan más lentamente. Y en medio de todo eso, tú pasas por una pequeña panadería con un letrero que dice Maison Bonaparte. Dentro, un hombre de nariz afilada y mirada intensa te ofrece un panecillo caliente con una sonrisa torcida. Sí, es él, Napoleón. Pero este nunca ha montado a caballo con sable en mano. Solo monta hornos y tiene fama de ser el mejor panadero del barrio y el peor jefe imaginable. Le preguntas si alguna vez pensó en alistarse y te responde, entre risas, la harina no traiciona. Los hombres, sí, y puede que tenga razón. Te alejas de la panadería
y miras a tu alrededor. París está tranquila. Europa, relativamente en paz. Nadie canta la marsellesa con rabia. Nadie marcha hacia Rusia con los pies congelados. La historia, sin su emperador más narcisista, sigue, pero de otra forma. Menos épica, menos sangrienta, más lenta, como el pan que fermenta bien, sin prisas. Y tú te preguntas si tal vez el mundo habría estado mejor con más panaderos y menos conquistadores. Sales de París con olor a pan aún pegado a la ropa, pero el aire cambia de golpe. Es más denso, más sucio. Huele a carbón, a vapor, a grasa de máquina. Pero algo no cuadra. Caminas por calles embarradas donde los carros aún son tirados por caballos flacos. Las fábricas están cerradas y el cielo no tiene ese humo constante que lo volvía gris en los libros de historia. Porque has llegado a un siglo XIX donde la revolución industrial nunca ocurre. Y sí, eso lo cambia todo. Miras a tu alrededor y ves campesinos, artesanos, mujeres lavando ropa en ríos helados. No hay ferrocarriles, no hay fábricas, no hay sirenas de cambio de turno ni chimeneas vomitando hollín. Londres es apenas una ciudad más. Manchester sigue siendo verde. Y tú te acabas de salvar de inhalar 10 años de humo de carbón por los pulmones. Un dato clave. La revolución industrial fue, más que una revolución política, una transformación tecnológica y social. Desde finales del siglo XVIII en Inglaterra, el mundo pasó de lo manual a lo mecánico, de la aldea al humo, de la fuerza muscular al vapor. El telar mecánico, la máquina de vapor, la producción en cadena. Todo eso convirtió la historia en una carrera frenética. Pero aquí, sin esa chispa, o mejor dicho, sin ese carbón encendido, el mundo se queda rural, medieval, lento. El telar lo siguen manejando manos humanas. Las ciudades no crecen al ritmo de los trenes. Los niños no son obligados a trabajar 14 horas en fábricas, aunque claro, siguen trabajando en el campo, que tampoco es un spa. Mientras caminas por una aldea inglesa, te das cuenta de algo curioso. Todo es más silencioso. No hay martilleo constante. No hay fábricas chillando. Solo el viento, el mugido de una vaca distante y el crujido de una carreta de madera. Y, por un momento, parece idílico. Hasta que ves a una familia entera compartiendo un trozo de pan y medio nabo cocido. Porque sí, sin revolución industrial, tampoco hay producción en masa. La comida sigue siendo escasa, las enfermedades constantes, la expectativa de vida bajísima. Los hospitales son rudimentarios. No hay medicina moderna, no hay anestesia general, solo rezos, sangrías y esperanza. Algunos historiadores han debatido si la revolución industrial fue un bien necesario o un mal inevitable. Por un lado, trajo avances que salvaron millones de vidas a largo plazo. Por otro, generó pobreza urbana, contaminación y jornadas laborales inhumanas. En esta realidad alternativa, el mundo evita lo segundo, pero también se queda sin lo primero. Y la política, sin fábricas y sindicatos, también se ve afectada. No hay marxismo, porque no hay proletariado urbano. No hay movimientos obreros. Las revoluciones del siglo XIX ocurren, si es que lo hacen, con una base completamente distinta.
No hay huelgas de ferrocarriles. No hay ludistas destrozando telares. No hay ni siquiera la palabra capitalismo, con su carga moderna. Dato curioso: sin revolución industrial, probablemente no se populariza la educación masiva. En nuestra línea temporal, los estados empezaron a alfabetizar a la población, porque necesitaban obreros que supieran leer instrucciones. En este mundo, con economía agrícola, leer sigue siendo un lujo. El conocimiento permanece en pocas manos. Te detienes frente a una biblioteca. Es pequeña, polvorienta, llena de pergaminos. Solo acceden clérigos y nobles. No hay bibliotecas públicas porque nadie las ha pedido. La gente no necesita leer para arar. Y sin trenes. Sin trenes todo cambia. El correo tarda semanas. Las noticias se difunden con retraso. Los viajes son lentos, peligrosos. Una epidemia en una ciudad puede no llegar a la siguiente, pero tampoco llegan los remedios. La idea de globalización simplemente no existe. Miras al cielo. No hay cables eléctricos, no hay postes, no hay lámparas públicas. El mundo se va a dormir con el sol. Y tú, mientras caminas entre granjeros con los pies envueltos en trapos, sientes que estás en una tierra paralela donde todo va despacio. Y no por decisión estética, sino por falta de opción. Tal vez haya menos explotación. Tal vez la naturaleza esté más viva. Pero también hay más hambre, más aislamiento, más muerte prematura. El mundo sin máquinas es más verde, sí, pero también más frágil. Y tú, que conoces la otra versión, con trenes veloces, fábricas que zumban y ciudades que nunca duermen, te preguntas si valió la pena, si todo ese humo merecía la pena por la luz eléctrica. Si los pulmones negros de los obreros de 1830 compraron el futuro para ti, mientras anochece en este mundo que nunca encendió sus motores, sientes el silencio no como un alivio, sino como un vacío. La oscuridad de ese mundo sin chimeneas y sin bombillas se deshace de repente, como si alguien encendiera una pantalla. Parpadeas. Ahora no estás rodeado de vacas ni de campesinos, sino de cables, interruptores, zumbidos eléctricos. Y, lo más extraño, hay soldados. Muchos. Estás en plena Primera Guerra Mundial, pero con un pequeño detalle anómalo. Internet ya existe. En 1912. Y no es que alguien haya traído un portátil a las trincheras. Es que, en esta realidad alternativa, las ideas de redes digitales, procesamiento de datos y computación se adelantaron medio siglo. Alan Turing no ha nacido aún, pero ya hay servidores del tamaño de coches. Y sí, funcionan con válvulas, con vapor, con cinta magnética, pero funcionan y conectan. Lo primero que notas es cómo la información fluye. Los soldados llevan dispositivos rudimentarios, casi como radios con teclas, conectados a una red militar llamada ARPANET Beta. No es rápida, no es elegante, pero permite coordinar ofensivas, enviar mapas actualizados e incluso filtrar desinformación enemiga en tiempo real. ¿Te imaginas Twitter en plena batalla del Somme? Aquí lo tienen, lamentablemente. Dato curioso: en nuestra historia, la red ARPANET no se diseñó hasta los años 60 y era un experimento militar estadounidense. Pero en este universo, Lord Kelvin y Ada Lovelace, quien en este mundo no muere, joven,
sino que dirige una cátedra de informática temprana. Plantaron las semillas de la red global casi un siglo antes. Y claro, no solo los militares lo usan. Las ciudades tienen sus propias redes. En París, los cafés tienen terminales públicos donde se pueden leer noticias internacionales en tiempo real. Un periodista belga transmite crónicas desde el frente, en formato blog. Algunos gobiernos intentan censurar, pero las conexiones subterráneas son imposibles de parar del todo. Sin embargo, no todo es avance y libertad. El espionaje digital existe desde el primer minuto. Francia intercepta comunicaciones alemanas. Austria-Hungría implanta caballos de Troya en servidores rusos. Los ciberataques, en versión mecánica y analógica, provocan fallos en líneas ferroviarias, cortes en telégrafos, sabotajes logísticos, y todo esto con máquinas que hacen más ruido que un tren a vapor. Y ahora la gran pregunta: ¿ayuda a tener internet en la Gran Guerra? Bueno, sí y no. Por un lado, los errores de comunicación, que en nuestra realidad causaron miles de muertes inútiles, se reducen. Las órdenes llegan más rápido. Se puede actualizar la posición enemiga al instante. Y lo más importante, los soldados escriben, bloguean, publican cartas abiertas. Y con eso, la guerra ya no es una historia que otros cuentan desde lejos. La sociedad la vive en directo. Por otro lado, la guerra no se vuelve menos sangrienta, solo más documentada, más compartida, más viral. Un soldado escocés publica una foto de las ratas en su trinchera. En cuestión de horas, cientos de ciudades protestan por las condiciones inhumanas. Se forman movimientos antibelicistas mucho antes que en nuestra línea temporal. Pero los gobiernos, por supuesto, también dominan la red. Usan memes propagandísticos, sí, los hay, para reclutar, para censurar, para manipular. Un hecho desconcertante. Los debates de la posguerra ocurren ya durante la guerra. En 1915 ya hay hashtags o su equivalente que cuestionan el tratado de Versalles antes de que se firme. La historia no avanza por capítulos, sino por olas de opinión pública digital. Y en ese caos tú navegas. O más bien, te sientas frente a una terminal de madera y latón en una biblioteca de Viena, leyendo comentarios de soldados, enfermeras y civiles atrapados en un conflicto que, gracias a la red, no puede esconderse. Un grupo de jóvenes estudiantes alemanes, entre ellos un tal Adolf con bigote raro, escribe artículos radicales en foros de discusión. En nuestra línea temporal, Hitler se forma en el aislamiento. Aquí lo detectan temprano, lo ridiculizan, se convierte en un chiste viral antes de convertirse en amenaza. Y quizás, solo quizás, eso cambia todo lo que viene después. Te asomas a una fábrica. Los obreros organizan huelgas por red. Las mujeres exigen el voto sin necesidad de imprimir panfletos. Los sindicatos se arman de datos. La política se acelera. La desigualdad se expone. Todo va más rápido, más lejos. Pero al mismo tiempo, el agotamiento también llega antes. La guerra, documentada en tiempo real, genera una especie de fatiga colectiva. Para 1917, el mundo entero parece harto. Tal vez, en este universo, la guerra termina antes. Miras al cielo. Hay cepelines, no drones. Pero también hay cámaras colgadas, transmitiendo imágenes en directo a centros de mando. La guerra sigue siendo una carnicería, pero nadie puede decir
que no sabía lo que pasaba. Y tú, mientras lees un post escrito por un soldado canadiense sobre el barro de Ypres y su cena congelada, entiendes que Internet no salvó el mundo, pero lo mostró como nunca antes. Cierras el terminal de latón, aún temblando por lo que viste en esas trincheras transmitidas en tiempo real, y al abrir los ojos, todo está demasiado en calma. El aire huele a café recién molido, no a pólvora. Las calles están llenas de gente, sí, pero no corren. Caminan, ríen, viven. Miras el calendario. Estamos en 1941 y el mundo no está en guerra. Porque en esta realidad alternativa, la Segunda Guerra Mundial nunca estalla. ¿Cómo es posible? Te das la vuelta y ahí lo ves. Un joven con abrigo largo y un portafolio bajo el brazo, saliendo de una galería de arte en Viena. Su nombre es Adolf, pero en vez de levantar el brazo o soltar discursos histéricos, está discutiendo sobre sombras y pinceladas. Sí, Hitler fue aceptado en la Academia de Bellas Artes. Lo rechazaron 2 veces en nuestra historia real, pero en esta versión lo admitieron. Pintó, vendió postales, criticó al impresionismo como un pesado más del café vienés. Y nunca, jamás se metió en política. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Sin Hitler, el partido nazi queda como una anécdota marginal. Alemania sigue dolida por el Tratado de Versalles, pero no canaliza esa frustración en odio masivo. No hay expansión territorial. No hay antisemitismo institucionalizado. No hay invasión de Polonia. Y por tanto, no hay guerra mundial. Dato peculiar. Muchos historiadores coinciden en que Hitler no era una figura inevitable. Que sin su carisma, sin su retórica abrasiva y su obsesión por la pureza racial, el nazismo jamás habría alcanzado el poder. Aquí lo vemos confirmado. Alemania sigue siendo autoritaria, pero no genocida. Y el resto del mundo cambia también, y mucho. Europa avanza lentamente hacia la recuperación económica de los años 30 sin necesidad de planear búnkers. Francia y Reino Unido siguen siendo potencias coloniales sin grandes sacudidas. Estados Unidos, bueno, se aburre un poco. El New Deal no termina de arrancar y la Gran Depresión dura más. No hay boom industrial impulsado por el esfuerzo bélico. Y la URSS, sin una guerra que la empuje a convertirse en superpotencia militar, se queda en su paranoia estalinista interna. Aún brutal, aún opresiva, pero menos global. Menos nuclear. Y sí, lo has notado. Sin Segunda Guerra Mundial, tampoco hay holocausto. Las comunidades judías de Europa siguen existiendo. Siguen siendo parte de la vida cultural, científica, económica. Albert Einstein no huye a Estados Unidos. Sigmund Freud muere tranquilamente en Viena, en su casa, sin exilio. El mundo no pierde a 6 millones de vidas ni sus descendencias posibles. Te paseas por Berlín. Es 1942 y hay cine, cafés, teatro. No hay ruinas. No hay tropas soviéticas marchando por Unter den Linden. Hay frustración, sí, pero también jazz, modernidad, normalidad. Un historiador que se ha colado en esta realidad, tiene gafas gruesas y acento canadiense, te comenta que, sin la guerra, muchos avances tecnológicos se retrasan. No hay cohetes V2 que inspiren la carrera espacial.
No hay informática aplicada a descifrar códigos nazis. No hay radar perfeccionado. Todo va más despacio. Pero a cambio, el planeta no queda arrasado. Un dato curioso que siempre parece mentira. Muchos de los medicamentos que hoy usamos fueron perfeccionados por los aliados durante la guerra. La penicilina, por ejemplo, se volvió masiva gracias al conflicto. En esta realidad llega más tarde. La medicina avanza más lento, pero no a costa de millones de cuerpos heridos. Y sin guerra, los refugiados del siglo XX se mueven por motivos económicos, no por genocidio. Israel, quizás, no nace como lo conocemos. Palestina sigue en disputa, pero el detonante del Estado judío ya no existe. Medio Oriente toma otro camino, uno igualmente complicado, pero con otras heridas. Y lo más inquietante de todo, sin la Segunda Guerra Mundial, no hay bomba atómica. El proyecto Manhattan no tiene sentido sin Hitler. Japón no entra en guerra. No hay Pearl Harbor. No hay Hiroshima ni Nagasaki. La energía nuclear se desarrolla como curiosidad científica, no como arma. Tú paseas por Nueva York en 1945. Es una ciudad viva, pero sin la sombra nuclear. Einstein da conferencias en la universidad. Las fábricas no producen tanques, sino radios. Las mujeres siguen en casa un poco más, porque no hubo necesidad de que entraran en masa a las fábricas. La sociedad cambia más lento. El feminismo moderno tarda más en arrancar. Y sin guerra, el mundo no se divide en bloques. No hay guerra fría. No hay muro de Berlín. No hay OTAN ni pacto de Varsovia. Solo países imperfectos que discuten en la ONU mientras beben café instantáneo y evitan, de momento, matarse entre ellos. ¿Un mundo mejor? ¿Más aburrido? Tú no sabes, solo sabes que millones vivieron y que el arte, esta vez, ganó la partida. Te alejas de aquella Nueva York, sin guerra ni bombas, y alzando la vista ves un cielo extrañamente vacío. No hay satélites, no hay estaciones espaciales. Y aunque el cielo sigue igual de azul, falta algo. Porque en esta línea temporal alternativa nunca se llegó a la Luna. Nada de un pequeño paso para el hombre. Nada de banderas clavadas en cráteres grises. Nada de Neil Armstrong con su voz nerviosa en transmisión interplanetaria. El Apolo 11 simplemente nunca ocurre. Caminas por Houston, donde el centro espacial es apenas un edificio anodino dedicado a estudiar meteorología. Nadie te saluda con Houston. Tenemos un problema. Porque nadie ha ido lo bastante lejos como para tenerlo. Y lo más raro, la gente apenas mira al cielo. No porque no les interese, sino porque no tienen motivos para hacerlo. Un dato crucial. En nuestra realidad, la carrera espacial fue, más que nada, una competencia de orgullo entre superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética empujaron sus límites tecnológicos no tanto por curiosidad científica, sino por demostrar superioridad. Sin Guerra Fría, como ya vimos, no hay presión. Y sin presión, no hay Apolo, no hay Sputnik, no hay nada. Aquí, el espacio es solo una frontera teórica. Se estudia en universidades, se observa desde telescopios, pero nadie lo pisa, nadie lo respira. La ciencia avanza, sí, pero sin urgencia. La informática no despega como en nuestra línea.
El miniaturismo electrónico no recibe el empujón de los módulos lunares. El GPS aún no existe. Los móviles son más grandes. Los ordenadores, bueno, aún ocupan habitaciones enteras. Y tú te quedas sin ver una selfie lunar por culpa del desinterés colectivo. Caminas por una universidad y ves una sala donde un grupo de estudiantes discute sobre Marte. Pero es teoría, siempre teoría, nada concreto. Uno de ellos propone enviar una sonda y otro se ríe. ¿Para qué? Mejor invierte en agricultura. Y esa es la tónica general. Sin luna, el espacio no tiene magia, no es la nueva frontera, no es símbolo de posibilidad, es solo lejos. Algunos historiadores debaten qué tan importante fue realmente la llegada a la luna. Algunos dicen que fue puro simbolismo caro. Otros argumentan que cambió el imaginario colectivo, que sin ese momento el ser humano no habría entendido lo que era mirar la Tierra desde fuera, ese famoso punto azul pálido que nos enseñó lo frágiles que somos. Un dato curioso y bastante olvidado. Después del Apolo 11, las misiones lunares continuaron, pero el interés decayó. Nadie volvió desde 1972, como si el mundo, una vez demostrado que se podía, simplemente se aburriera. En esta línea alternativa, el aburrimiento llegó antes de empezar. Y no solo eso. Sin la luna como destino, la ciencia ficción también cambia. 2001. Una odisea del espacio no se rueda. Star Trek se vuelve un proyecto de nicho. Star Wars quizá nunca llega a despegar. Literalmente. La cultura entera se queda un poco más terrenal. Paseas por una feria de tecnología. Hay robots torpes, autos eléctricos que chirrían al doblar una esquina, y una IA que se atasca si le preguntas cuántos días tiene febrero. El avance tecnológico sigue, pero sin el impulso lunar, todo se demora. Y en medio de la feria, una niña señala un cartel con una ilustración de un cohete y le pregunta a su madre: «Mamá, ¿de verdad alguien va a ir allí algún día?». La madre se encoge de hombros y le responde: «Puede, pero ya no interesa. Te das cuenta de que algo se perdió. No la hazaña en sí, sino la ambición. El acto de mirar hacia arriba y pensar: yo también quiero ir». En este mundo, la mirada está siempre hacia abajo, en el suelo, en la tierra, en los problemas inmediatos. Nadie sueña con saltos gigantes, solo con pasos seguros. Y tú, que vienes de un mundo donde la luna fue un símbolo, casi un poema, entiendes el vacío, porque la bandera no era lo importante. Lo importante era el gesto, el mensaje, el salto. Te sientas bajo un cielo estrellado, sin cohetes ni estaciones, y te preguntas cuánto de nosotros depende de mirar más allá de nosotros. Quizá no era el destino lo que importaba, sino el despegue. Las estrellas brillan arriba, pero nadie las persigue. Y mientras las contemplas, algo curioso ocurre. Las oyes. O mejor dicho, oyes a la gente bajo ellas. Escuchas conversaciones de todas partes del mundo. Árabe, suajili, islandés, vietnamita, ruso, japonés. Pero de pronto, como por arte de magia, las entiendes todas. Porque estás en una realidad donde todo el mundo habla esperanto. Sí, ese idioma inventado a finales del siglo XIX por un oculista polaco con un peinado raro y un sueño aún más raro. Que toda la humanidad se entendiera con una lengua común, neutra, sencilla,
sin pasado colonial, sin jerarquías. Y, contra todo pronóstico, aquí lo logró. No hay más barreras lingüísticas. En esta versión del mundo, Salutón ha sustituido a hello, hola, bonjour, hallo, ni hao. Todos los letreros, todos los libros, todas las canciones están en Esperanto. Y tú, que no sabías una sola palabra antes de aterrizar aquí, de repente lo hablas como si lo hubieras mamado desde la cuna. Y no estás solo. Una pareja coreana discute con una mujer congoleña sobre cine. Un islandés le cuenta un chiste a un argentino. Un niño nepalí juega con una tablet donde un dibujo animado italiano le enseña matemáticas. Y ninguno de ellos se detiene a traducir nada, porque no hace falta. Un dato real. El Esperanto fue creado por L. L. Zamenhof en 1887 con la idea de promover la paz a través de la comunicación. Su lema era un pueblo, una lengua humana. Lo interesante es que no tenía ninguna intención de reemplazar lenguas nativas, sino de ofrecer una segunda lengua compartida. En este mundo triunfó, no como sustituto, sino como segundo idioma universal. Y eso lo ha cambiado todo. Las reuniones diplomáticas no se estancan en intérpretes. Los contratos internacionales no sufren ambigüedades. Las películas no se doblan. Se hacen directamente en Esperanto. La ONU funciona como un reloj suizo. Y las cumbres climáticas ya no pierden una semana en traducir insultos disimulados. Caminas por una librería en Buenos Aires y todas las portadas son comprensibles. Desde novelas románticas hasta manuales de ingeniería cuántica. Hay una sección de poesía japonesa, sí, pero todo en Esperanto. Y lo más extraño es que suena bien. Los niños crecen con acceso libre a todo tipo de conocimiento, sin necesidad de aprender otros 5 idiomas para acceder a ciertas ideas. Las canciones se traducen entre culturas en segundos. Un trovador saharaui toca laúd en la plaza y su letra llega sin esfuerzo a un turista polaco que llora emocionado. Algunos lingüistas aún discuten si un idioma tan artificial podría mantener matices, ironía, poesía. Pero en esta realidad lo ha hecho. Porque cuando todos comparten una lengua, lo que cambia no es solo la gramática. Cambia la forma de ver al otro. Ya no es extranjero. Es alguien que puedes comprender. De inmediato. Dato curioso. En esta versión del mundo, el colonialismo lingüístico no existió. Los pueblos indígenas no fueron obligados a dejar sus idiomas. Nadie prohibió el euskera ni el quechua. Las lenguas autóctonas sobreviven sanas, protegidas. Pero el esperanto es el puente, el canal común. Nadie domina, nadie impone. Y tú empiezas a notar un detalle profundo. La comunicación constante también ha traído empatía. No perfecta, no mágica, pero sí más real. Porque cuando entiendes al otro sin barreras, discutir se vuelve más difícil. Es más fácil mirar a alguien a los ojos y no querer eliminarlo de un decreto. Incluso Internet es diferente. No hay guerras de traducción en redes sociales. Las bromas viajan más rápido. Los debates se calientan igual. Claro, esto es humanidad, no ciencia ficción. Pero se entienden. No se pierden en el filtro de Google Translate. Miras un mural en Nairobi, un poema de amor escrito en esperanto. Lo entiendes sin esfuerzo.
y te emociona, no por lo que dice, sino por lo que significa, que en este mundo nadie se queda fuera del mensaje. Y sí, aún hay conflictos, aún hay guerras. El Esperanto no curó la codicia ni la estupidez, pero hizo una cosa: nos quitó una excusa. Ya no puedes decir que no entendiste. Ya no puedes esconder el odio detrás del malentendido. Caminas por un aeropuerto. Las pantallas anuncian vuelos en Esperanto. Flugo al Nov-Jorko. Lo lees, lo entiendes y sientes algo extraño. Paz. No porque todo sea perfecto, sino porque por una vez todos están hablando el mismo idioma. Abandonas el aeropuerto sin subirte a ningún avión. No hace falta. El viaje ya ha sido largo y lo que viene no se mide en kilómetros. Caminas simplemente hasta que el suelo se vuelve más blando, como tierra recién removida, y el paisaje cambia una vez más. Pero esta vez no hay templos, ni pirámides, ni estatuas, ni señales. Solo una vasta llanura. Ni ruinas ni monumentos. Nadie recuerda nada. Porque has llegado al mundo donde la humanidad nunca inventó la escritura. De repente, el silencio pesa. Nadie te puede contar lo que pasó hace 100 años. No hay libros. No hay inscripciones en piedra. No hay diarios ni poemas. El pasado vive únicamente en la boca de los más viejos. Y lo que ellos no recuerdan con precisión, desaparece. Así de simple. Miras a tu alrededor. Hay gente. Viven, ríen, trabajan. Hay agricultura. Hay ciudades rudimentarias. Hay comercio. Pero todo es oral. Las leyes se recitan. Las historias se cantan. El conocimiento se memoriza. No se registra. Si te olvidas, se pierde. Si mientes, se transforma. Y tú, que vienes de un mundo saturado de palabras escritas, en paredes, en pantallas, en servilletas de bar, sientes vértigo. Aquí todo lo que no se dice muere. Un dato histórico fundamental. Las primeras escrituras aparecieron hace unos 5000 años. La cuneiforme en Sumeria, los jeroglíficos en Egipto, los ideogramas en China. Al principio no eran novelas ni poesía, eran registros contables, listas de grano, nombres de deudores, porque al final la memoria no basta cuando hay impuestos. Pero en esta línea temporal nunca hubo ese salto. Nunca hubo necesidad de guardar palabras en arcilla. Y sin eso, lo que tú conoces como historia jamás se escribió. Solo queda el eco de lo que alguien dijo una vez y otro repitió mal. Como un juego eterno de teléfono roto. Un anciano se te acerca. Lleva en la cara las arrugas del tiempo, pero en la mirada, una historia. Empieza a contarte el origen de su pueblo. Lo hace cantando, porque así no se le olvida. Y tú te dejas llevar. Pero a los 10 minutos ya se te ha ido una parte. Y comprendes, el conocimiento aquí es frágil, humano, mortíferamente humano. La ciencia avanza, sí, pero lento. El conocimiento no se acumula, se recicla. No hay universidad, porque no hay textos que leer. Solo maestros que enseñan, uno a uno, y aprenden de nuevo con cada generación. La medicina es casi magia. La arquitectura es arte oral. La filosofía, un susurro que se pierde si el sabio muere sin discípulos atentos. Los historiadores de tu mundo
Discuten a veces sobre qué habría pasado si la escritura no hubiese surgido. Algunos dicen que las culturas se habrían mantenido más igualitarias, sin élites que monopolizan el saber. Otros opinan que habría estancamiento, que sin registro no hay progreso real. Todo se repite, todo se olvida. Aquí lo ves con tus propios ojos. Te acercas a una ceremonia. Un niño recita un texto aprendido de memoria sobre las estaciones. Si se equivoca, la siembra del próximo año puede fallar. No hay almanaques, no hay notas, solo confianza ciega en la memoria humana. Y sí, hay belleza. Las palabras aquí no son desechables. Se cuidan, se entrenan. Cada frase se afina como una cuerda de violín. Nadie habla por hablar. Pero también hay terror, porque si el sabio muere antes de enseñar, la historia desaparece. Dato curioso, en culturas orales reales, como muchas de las indígenas en Oceanía, África y América, las historias se preservan con precisión asombrosa durante generaciones. Pero siempre hay riesgo. Una guerra, una peste, una simple migración. Y siglos de sabiduría pueden desvanecerse como humo. Intentas escribir algo en la arena. Una palabra, un nombre. Alguien te detiene. No por superstición, sino por incomprensión. Nadie entiende qué haces. No existe el concepto de escribir. Las marcas en el suelo no significan nada. Son solo garabatos de un loco. Y tú te das cuenta de lo mucho que dependes de lo escrito. Todo tu mundo, tu historia, tus ideas, tus emociones más privadas. Todo lo dejas en palabras, en diarios, en notas del móvil, en mensajes que se quedan, incluso después de ti. Pero aquí tú mueres y te llevas todo contigo. Te sientas bajo un árbol. Escuchas a una anciana narrar una epopeya. Te promete que esa historia ha pasado por más de 100 bocas, que no se ha perdido ni una palabra. Pero tú sabes que no es verdad, y aún así es hermosa. Y entonces, justo antes de cerrar los ojos, comprendes, sin escritura, el ser humano recuerda menos, pero también escucha más. Y ahora, en esta llanura sin letras, con solo el cielo estrellado como techo, el viaje llega a su fin. Ha sido largo, sí, a veces absurdo, a veces doloroso, pero cada paso por estas versiones alternas del pasado ha dejado una pequeña huella en tu pensamiento. Te ha mostrado que la historia no es una línea recta, sino una red infinita de y sí, colgando del tiempo como luciérnagas. Tal vez, mientras cierras los ojos esta noche, alguna de esas historias se quede contigo. Puede que recuerdes al filósofo que se cayó, al panadero que pudo haber sido emperador, a la civilización que nadie conquistó. O quizá solo te quedes con el murmullo de un mundo donde nadie escribió nada, pero todo se contaba igual. Deja que las imágenes se disuelvan, que los nombres se vuelvan susurros. Respira hondo, inspira, exhala. La historia seguirá ahí mañana, esperándote, con sus bifurcaciones, sus errores, sus aciertos. Pero por ahora ya hiciste bastante. Has viajado, has dudado, has imaginado, y eso, para esta noche, es más que suficiente. Buenas noches. Duerme tranquilo.